Si te pido que respires profundamente, ese simple acto, ese aliento que te mantiene unido para un filósofo del siglo VI antes de Cristo, no era solo un aire, digamos, atmosférico, no era únicamente oxígeno, era el principio de todas las cosas, el alma del universo y el motor de la existencia. Bienvenidos a Edutama. Hemos visto cómo Tales postula el agua y cómo Anaximandro dio el salto audaz al apeirón, lo ilimitado. Hoy hablaremos de su sucesor, de Anaxímenes. A primera vista, su elección, el aire, parece un retroceso, volviendo a una sustancia familiar en lugar del abstracto, digamos, del apeirón en sí. Pero la historia de la filosofía no es lineal y Anaxímenes realizó una contribución crucial. Logró explicar cómo la unidad se transforma en la multiplicidad de nuestro mundo observable. Pues Anaxímenes, más joven que Anaximandro y considerado su amigo, discípulo y sucesor, ejerció su actividad alrededor de la mitad del siglo VI antes de Cristo. Diógenes el Laercio nos dice que escribió en un estilo jonio sencillo y mesurado. Esta sencillez no es trivial, refleja un enfoque más prosaico y científico. Ya no encontramos la terminología poética y ambigua de su maestro, como los contrarios librando una guerra o pagando justa retribución por su injusticia. Anaxímenes busca una explicación mucho más práctica. Mantuvo firmemente la tradición monista. Todas las cosas proceden de una y se disuelven en la misma, pero ¿cuál era esa única cosa? Para Anaxímenes era el aire. ¿Por qué el aire en lugar del apeirón? Anaximandro había postulado que la arjé debía ser anónima para que no destruyese a sus contrarios. El agua apaga entonces el fuego, por ejemplo. Anaxímenes, al nombrar el principio como aire, se alejó del adjetivo, digamos, lo abstracto, es decir, de eso de lo ilimitado, y prefirió un nombre directamente sustancial. Este cambio, lejos de ser un paso, digamos, atrás, fue un avance hacia la distinción entre sustancia y cualidad. Para Anaxímenes, lo ilimitado, es decir, el apeirón, en su estado indiferenciado seguía siendo aire, pero en su forma, digamos, más natural o uniforme e invisible. Si ese aire luego adquiría límites y se diferenciaba en componentes, tierra, agua, fuego, seguiría siendo la misma sustancia, solo que más densa o ligera, etc. Además, con Anaxímenes, la palabra griega aer adquirió su significado moderno, la sustancia invisible que nos rodea, no solo la humedad, niebla o oscuridad, como se entendía antes. El interés primordial de Anaxímenes entonces fue resolver el problema del proceso. Si la materia no permanecía en su estado primigenio, ¿cómo y por qué cambiaba? Mientras que Anaximandro recurrió a una separación, digamos, de los contrarios, un concepto que parecía arbitrario heredado de cosmogonías míticas, Anaxímenes ofreció un proceso natural y comprobable, la rarefacción y la condensación. Según Simplicio e Hipólito, el aire es la sustancia infinita que difiere en ligereza y densidad según las diferentes sustancias. Veamos, cuando se rarefacta, es decir, se dispersa y se hace más sutil, se convierte en fuego. Cuando se condensa, es decir, que se concentra o se apelmaza, produce viento, nube, agua, tierra, piedras, que sería la forma más condensada de todas. De este modo, las diferencias cualitativas, lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, se reducían a diferencias de cantidad o de densidad. Lo caliente y lo seco se relacionaban con la ligereza, la rarefacción, lo frío y lo húmedo con la densidad, es decir, con la condensación. Para probar esto, Anaxímenes recurrió a una prueba empírica muy interesante, citada por Plutarco. Un hombre emite con su boca un soplo caliente y frío,
El aliento es frío cuando los labios lo comprimen y condensan, pero cuando sale de una boca abierta se diluye y se convierte en caliente. Este principio, que todas las diferencias de cualidad pueden reducirse a diferencias de cantidad, la densidad, fue un paso esencial que sienta las bases de la ciencia física, digamos, moderna. Anaxímenes, como el resto de la escuela de Milesia, de los Miletos, operaba bajo una concepción, digamos, ilozoísta, es decir, que la materia está viva. Para ellos, el arjé o la arjé tenía que ser la materia de la vida. Al elegir el aire, Anaxímenes respetó una antigua creencia popular que asociaba e identificaba el aliento con la vida. El movimiento eterno del aire es lo que permite el cambio y, por ser eterno e incausado, es entonces divino, el Theion. Aquí es donde entra en juego la famosa analogía del microcosmos o macrocosmos que vincula al hombre con el universo. Exactamente igual que nuestra alma, que es aire, dice, nos mantiene unidos, así también el aliento o soplo y el aire que rodea todo el cosmos. El alma humana es una pequeña porción de un aire divino entonces y universal que gobierna todo. Esta creencia que el mundo está vivo y respirando fue probablemente heredada de presupuestos inconscientes y concepciones tradicionales. En cuanto, digamos, a la estructura del universo, Anaxímenes fue menos audaz que su maestro. Si bien Anaximandro concibió la Tierra suspendida sin soporte, Anaxímenes volvió a la hipótesis de un apoyo material, de que la Tierra del planeta estaba apoyado en algo. Entonces, la Tierra, que fue la primera parte del cosmos en originarse por condensación de ese aire, de ese G, tiene una forma plana, como una mesa. La razón de su permanencia es que cabalga sobre el aire y la forma plana de la Tierra actúa como una tapa o una plancha, la cual, debido a su resistencia, comprime el aire debajo de ella, manteniéndolo inmóvil y sirviendo de soporte. Es así que en su cosmología Anaxímenes, el Sol, la Luna y las estrellas también son de origen terrestre. Las estrellas son de naturaleza, digamos, ígnea, pero se formaron a partir de la humedad de la Tierra que al rarefactarse se convierte, digamos, en fuego. El Sol mismo es tierra que adquiere gran calor debido a su rápido movimiento. Además, Anaxímenes resucitó una idea un poco más primitiva. Esta idea un poco más, digamos, primitiva, un poco más asociada a los cuerpos celestes, tiene que ver con que no se mueven bajo la Tierra, como suponía Anaximandro, sino que giran en derredor o alrededor de ella, como un gorro de, digamos, de Navidad que gira sobre la cabeza, un gorro que abarca esta zona y que comienza a girar, a transitar. En este sentido, pues el sol desaparece y causa la noche porque es ocultado por las partes más altas de la Tierra, digamos situadas al norte, según ese ejercicio comparativo. Anaxímenes sin duda tiene una personalidad de razón muy imaginativa y observadora. Nos legó un sistema donde lo científico empieza a tomar forma, aunque su cosmología concreta, con la Tierra como una tapa, digamos, flotando sobre el aire, parezca ingenua en retrospectiva. Su gran avance radica, digamos, en la metodología de cómo realizó sus planteamientos. Esto al postular la rarefacción y la condensación. Anaxímenes proporciona entonces el primer mecanismo universal y coherente para el cambio dentro de una sustancia monista. Ya no se trataba de una separación arbitraria o de una justicia cósmica, poética, se trataba de un principio físico medible, la densidad. Él fue el creador de la idea de que la realidad se puede explicar reduciendo las diferencias de cualidad a diferencias de cantidad, un supuesto sobre el que se basa toda ciencia, digamos, física moderna. Anaxímenes demostró que el universo es un sistema vivo y respiratorio, sobre todo, donde el alma y la materia son indistinguibles y cuyo funcionamiento se puede entender simplemente observando cómo el aliento se condensa
o se dispersa. Déjanos tu opinión aquí en los comentarios y discutamos el legado de los milesios. Si quieres seguir explorando las bases de nuestro pensamiento, suscríbete a Edutama y no te pierdas el próximo capítulo de la historia de la filosofía. Hasta pronto.